Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a ir comenzando el día de hoy con lo que sigue nuestra serie que hemos comenzado. Si no estuvieron con nosotros la semana pasada, comenzamos una serie sobre la santidad. Vamos a estudiar este tema por algunas semanas. Vamos a estar enfocándonos en lo que es la santidad desde la perspectiva bíblica, utilizando la perspectiva hebrea. Amén. Ya hemos hablado sobre qué es la perspectiva hebrea y por qué es importante. Y pues vamos a estar aplicando esta herramienta para tener una mejor idea de lo que es la santidad para nuestras vidas. Y en el estudio anterior descubrimos que a través de las escrituras, la santidad es algo que se considera sumamente importante para el pueblo de Dios. Siendo que nuestro Dios es santo, nosotros debemos imitar esta cualidad. Dicho esto, algo que debemos entender sobre el vivir en santidad es que esto debe iniciar en el interior del creyente. Amén. Una vez más, la santidad es algo que debe iniciar en el interior del creyente. En otras palabras, la santidad genuina comienza en el corazón del hombre y la mujer. Cuando el creyente reconoce que Dios es santo y que su deseo para nosotros es que vivamos en santidad, automáticamente debemos sentir el deseo de obedecer a Dios en cuanto a la santidad, y esto comienza en el interior del ser. Y vamos a comenzar en el Salmo 51, versículo 10, para que veamos cuál debe ser el sentir del creyente en relación a la santidad. Así que, como siempre, hermanos, les voy a agradecer la participación, y quien lo tenga me ayuda a leer Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Y lo que podemos entender de este versículo es que el salmista entendió la importancia de la santidad interna y le pidió a Dios que limpiara su corazón de la inmundicia que el hombre atrae a causa del pecado. Aunque desde la óptica fisiológica, el corazón es un músculo cardíaco cuya función es de pompear sangre sobre todo el cuerpo. Desde la perspectiva hebrea, el corazón es lo más interno del hombre. Amén. En el hebreo, lo que se traduce como corazón en español se dice lev. ¿Ok? Se los voy a poner aquí en el chat para los que están haciendo notas. Lev, es lo que se traduce como corazón. Y lo que es lev en hebreo es el asiento de los pensamientos, emociones y el origen de nuestros hechos. Una vez más, lev, que comúnmente se traduce como corazón, es el asiento de los pensamientos, emociones y el origen de todos nuestros hechos. Pudiéramos decir que el concepto del corazón desde la óptica bíblica es lo que nosotros conocemos como la mente. Amén. Eso cuando en la Biblia leemos que habla del corazón, eso es, así es como un hebreo entiende, ¿verdad? Desde su mundo, desde su óptica, el corazón es de donde sale todo del hombre. Y es donde el hombre guarda todo lo que recibe en el corazón. Pero para nosotros esto equivale a la mente. Amén. Porque entendemos ahora que en la mente es donde tenemos los pensamientos, nuestras emociones, nuestros planes para el futuro. Todo está en la mente. Entonces quiero que guarden esto bien en sus memorias, que cuando la Biblia habla del corazón, no se está refiriendo a este músculo cardíaco que está pompeando.
¿verdad? Que desde que nacemos hasta que morimos, el corazón está haciendo su función. A eso no se refiere la Biblia. Corazón, desde la perspectiva hebrea, es la mente. Y les voy a enseñar aquí dos pasajes bíblicos donde nos van a comprobar lo que les estoy explicando. Vamos a Proverbios 23:7, por favor. Proverbios 23:7. A ver quién lo tiene. Yo lo tengo. A ver. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no estará contigo, Amén. ni te So, harás. ahí podemos ver, hermanos, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces aquí está diciendo que el pensamiento del hombre está en su corazón. Por eso les estoy diciendo que desde la perspectiva hebrea, el corazón en realidad es la mente. Amén. Que nuestros pensamientos están en nuestra mente y dice, así como, o bueno, en otras palabras, según los pensamientos que tenga en la mente o en el corazón, dice, tal es él. En otras palabras, así es el hombre. Así que si un hombre tiene buenos pensamientos en su corazón, en su mente, será bueno. Si tiene malos pensamientos, será malo, ¿verdad? Entonces, miramos aquí un testigo de que el corazón es donde están los pensamientos. Vamos ahora a Proverbios, a capítulo 4, versículo 23, por favor. Proverbios 4:23. 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Aparta. Amén. Como pueden ver ahí, dice sobre toda cosa. En otras palabras, está poniendo en prioridad que Ujú. guardemos nuestro corazón. O sea, eso es muy importante tanto para Dios como para nosotros. Dice, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida o de él sale la vida, ¿verdad? Entonces, el corazón, podemos ver que figurativamente es de donde sale todo lo que somos. ¿Ok? So, una vez más, el corazón figurativamente es de donde sale todo lo que somos. Así que por ese motivo debemos guardar cuidadosamente lo que entra en el corazón, porque tarde o temprano va a salir. Todo lo que entra, sale. Entonces, por eso aquí el escritor de Proverbios nos está instruyendo a guardar el corazón, guardar la mente, cuidar qué es lo que entra en ella, porque lo que entra, sale. Si en nuestro corazón entran cosas buenas, entonces cosas buenas van a salir. Si en el corazón entra cosas malas van a salir. Y este principio es algo que igualmente en el Nuevo Testamento se repite. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 45, por favor. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Amén. So, podemos ver aquí que lo que les estoy explicando es precisamente lo que enseña la Biblia. Por eso dice el proverbio, sobre toda cosa, guarda tu corazón. El corazón es un tesoro, mis hermanos. Y según lo que guardemos en nuestro tesoro, en nuestra mente, es lo que va a salir, va a ser el fruto que vamos a dar. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 33 para confirmar con un segundo testigo lo que les estoy explicando. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Entonces aquí está hablando en lenguaje simbólico, ¿verdad? Está aplicando un principio de la naturaleza para explicar algo en el ser humano, ¿verdad? Entonces dice aquí que por el fruto del árbol es que se conoce el árbol. En otras palabras, si vamos a suponer que yo no conozco nada de lo que es agricultura, de la siembra, de plantas, de árboles, yo no sé nada. Y yo quiero saber cómo, si veo un árbol y quiero saber qué tipo de árbol es ese, la única manera que yo puedo reconocer el tipo de árbol es mirando su fruto, ¿verdad? Si le salen manzanas, es un árbol de manzana. Si le salen naranjas, es un árbol de naranjas. Entonces, lo mismo ocurre con el ser humano. El corazón, que es el interior del hombre, es el tesoro, es donde guardamos todo lo que entra. Entonces, a su tiempo va a salir. Y si mis frutos del corazón son malos, entonces da a entender que mi corazón está lleno de maldad. Pero si mis actos manifiestan obras buenas, significa que mi corazón está lleno de bondad. Y es por eso, hermanos, que la Biblia nos manda a guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, de él sale todo. Y aquí es donde la santidad debe iniciar. Amén. Es lo que llamamos la santidad interna. Todo comienza desde el interior. Y eso va a ser el tema que vamos a estar estudiando hoy, hermanos, la santidad interna. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? ¿No? Bueno, entonces vamos a entrar al punto número 1 de nuestra lección, la necesidad de un nuevo corazón. La necesidad de un nuevo corazón. A causa de que el corazón es donde radica todo lo del ser humano, el enemigo se adueña de él en aquellos que viven sin el conocimiento de Dios. Amén. Quiero que ah, tengan en su mente el corazón como una torre de control. ¿Ok? De una torre de control es lo que manda a decir qué se debe hacer, qué no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, dependiendo quién controla la torre de control es lo que se hace. Así que aquellos que no tienen conocimiento de Dios, quien controla su torre de control, quien controla su corazón, es el enemigo. Satanás, el diablo, como le quieran poner, ¿verdad? Y el problema es de que una vez el enemigo de nuestras almas se apodera de nuestro corazón, él lo va a controlar para así controlar nuestra vida y someternos a su voluntad maligna. Amén. Entonces, aquí es una vez más el por qué el proverbista nos manda a guardar nuestro corazón. Porque cuando dejamos que el enemigo nos controle, cuando atrapa nuestro corazón, entonces, ¿qué va a salir del corazón? La voluntad de él. Porque él está controlando
el hombre a través de su corazón. Entonces, aquí, aquella persona que no conoce de Dios es ignorante a esto, porque vive según su carne, creyendo que lo que él hace es normal. Pero cuando la persona comienza a estudiar la palabra, comienza a meditar en los consejos que nos dan, en los principios que nos enseñan, entonces logramos entender que el hombre hace según lo que está en su corazón. Y quien controla el corazón del hombre va a determinar lo que hacemos. Y es por eso que es nuestra responsabilidad, tanto personal como ya general, el evitar que el enemigo controle nuestro corazón y tratar de ayudar a aquellos que están en esa condición a quitarles las vendas para que entiendan que están siendo controlados por el enemigo. El enemigo. Entonces, vamos a ir a una parte de la Biblia que va a confirmar el hecho de que el enemigo controla a aquellos que no conocen de Dios. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 26, por favor. 2 de Timoteo 2:26. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. So, fíjense aquí la recomendación que está haciendo Pablo a Timoteo. Dice, y escapen del lazo del diablo. Entonces aquí está describiendo la condición del hombre que no conoce de Dios como alguien que está atrapado, que el diablo los tiene bajo un lazo, están amarrados por él. ¿Para qué? Dice, en que están cautivos a la voluntad de él. Así que el hombre que no tiene a Dios en su corazón, tiene su corazón atrapado por el enemigo. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de Él. ¿Y qué es lo que el diablo quiere hacer? Matar, hurtar o robar y destruir. Ese es el objetivo del enemigo. Y lamentablemente, mucha gente no se da cuenta que el diablo en sí, él no anda haciendo eso físicamente, porque él tiene agentes. Él tiene a personas quien él controla para que se manifieste su voluntad. ¿Y quiénes son estos agentes? Aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Aquellos que viven en pecado, que viven dominados por su carne, es porque el diablo tiene su corazón enlazado. Y ellos son los que llevan a cabo la voluntad del diablo. Cuando hay un homicidio, no es el diablo matando directamente. Utiliza a alguien más para cumplir ese propósito. Cuando alguien le roba a alguien más, ¿verdad? El diablo no va y le roba, él usa a alguien para robarle a alguien más. Entonces, por eso aquí Pablo está incitando a Timoteo. Dice, escapen del lazo o del control del diablo que los tiene cautivados para cumplir su voluntad. Esta es la condición de la persona que vive fuera de la voluntad de Dios. Y aquellos que están en esta condición son aquellos que naturalmente viven en rebeldía contra las cosas de Dios. Estas personas que están bajo el control del diablo, el diablo los tiene cegados. Y son ese tipo de gente que a veces uno les habla de Dios y no quieren escuchar, no quieren hacer caso. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene enlazados. Esto es lo que la Biblia le llama un corazón duro, ¿ok? O un corazón endurecido. Es este corazón que está atrapado por el diablo y que no quiere hacer las cosas de Dios. Tiene un corazón duro a la voz de Dios. Vamos a Efesios para que podamos ver cómo Pablo describe esta condición del hombre que está enlazado o controlado por el diablo.
Efesios capítulo 4 versículos 17 al 19, por favor. Efesios 4 17 al 19. A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén, hermanos. So, aquí podemos ver y considero que es un pasaje muy claro que describe el corazón de aquellos que no tienen a Dios. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, hay una oscuridad en ellos. Y fíjense que es el entendimiento. ¿Por qué? El entendimiento está en la mente. Es como entendemos, son los pensamientos, ¿verdad? En la mente del ser humano o como la Biblia describe, el corazón, que es lo mismo. ¿Ok? So hay una oscuridad en ellos porque quien los domina es el rey de las tinieblas, el diablo. ¿Y por qué están en esta condición? Dice que son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. O sea, por el motivo de que ellos no conocen de Dios, no conocen de la luz de su palabra, pues ellos viven en la ignorancia. Y todo esto se reduce, dice, en la dureza de su corazón. ¿Ok? Estas personas, esa es la condición del corazón de ellos cuando no tienen a Dios y cuando el enemigo controla su corazón, sus vidas. Entonces, el corazón de la persona que lo controla el enemigo es comparado como algo duro porque no le puede entrar la palabra de Dios. Por lo tanto, vive sin el conocimiento ni temor a Dios y por consecuencia es guiado por sus instintos carnales que originan desde su corazón controlado por el mal. Y para esto vamos a ir a Mateo capítulo 15. Vamos a leer los versículos 18 al 19, por favor. Mateo 15, 18 al 19. A ver, ¿quién me ayuda, por favor? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. So, una vez más, aquí nos está confirmando la condición del corazón que está entenebrecido, que está controlado por el mal. Y si hay maldad en el corazón, lo único que va a salir es maldad. Vamos ahora a Eclesiastés 9:3. Eclesiastés 9:3, por favor. Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos, aún Amén.
Amén, hasta ahí. Aquí el escritor de Eclesiastés dice que él encuentra que hay un mismo suceso, o sea, que es algo general en la humanidad. Y dice aquí que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de incesantez en su corazón durante su vida. Entonces, esta es una realidad que pues a la vez es una triste realidad, el hecho de que el hombre y la mujer sin Dios están controlados por el mal, por el malo, por la maldad, ¿verdad? Pero yo sé que quizás todo esto pues es un poco negativo y, pues es una triste realidad, pero hay una esperanza, hay una luz al final del túnel, como dicen. Y la esperanza es de que el ser humano, si quiere salir, puede salir de esta condición. Si desea ser libre del lazo del diablo, puede ser libre. ¿Y cómo es que ocurre esto? Bueno, cuando la persona oye la palabra de Dios y obedece el llamado divino, esto comenzará un cambio interno en el hombre. A este cambio es lo que llamamos el trasplante divino del corazón. Una vez más, el trasplante divino del corazón. Esto es algo que Dios prometió hacer en la vida de toda persona que oiga la voz de Dios para obedecer. Entonces recuerden, el corazón es la torre de control y cuando está el enemigo empoderado de él, está duro. Pero si cedemos el control a Dios, Dios promete cambiarnos el corazón y esto cambiará nuestras vidas porque recuerden, todo o sea, todo lo que es nuestra vida sale del corazón. Y es por eso que el corazón es bien importante para Dios, porque cuando el ser humano le entrega el corazón a Dios, va a cambiar toda su vida. Y esto es lo que llamamos el trasplante. Vamos a Ezequiel, vamos a ir al profeta Ezequiel porque él nos va a detallar esta promesa de Dios sobre el trasplante divino del corazón humano. Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 27, por favor. Ezequiel 36, 24 al 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Espaciaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne y el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis en obra. Amén. Miren, hermanos, aquí este pasaje es un pasaje muy bonito donde podemos ver y encontrar la promesa de Dios para todo aquel que quiera cambiar. Ahora, enfatizo en la palabra quiera porque Dios no forza a nadie. O sea, esta experiencia, esta esperanza que Dios promete es algo voluntario. Sí. El profeta Ezequiel relató que si nosotros le damos la oportunidad a Dios para que produzca un cambio en nosotros, Él lo hará. Dios prometió darnos un corazón nuevo al quitar el corazón de piedra para reemplazarlo por un corazón de carne. Un corazón blando que se deja moldear por la palabra de Dios. Al pasar por este proceso de trasplante espiritual, simultáneamente Dios promete limpiarnos de todas nuestras inmundicias, lo que representa una santidad interna. Una vez más, hermanos, cuando
le permitimos a Dios que obre y que Él haga este trasplante, que cambie el corazón de piedra por uno de carne, al mismo tiempo, dice la palabra que Él va a limpiarnos de nuestras inmundicias y esto es lo que representa una santidad interna. Amén. Dios cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, cambia nuestro espíritu y aquí es donde ahora el hombre y la mujer comienzan a cambiar el rumbo de su vida. Dios quita todo lo malo que el enemigo plantó en nosotros cuando estábamos bajo su control para llenarlo con su Santo Espíritu. El ser lleno del Espíritu de nuestro Dios, quien es santo, hará nacer en nosotros el deseo de vivir en santidad para cambiar, para caminar en la voluntad de Dios. Por este motivo es que una necesidad para poder experimentar este cambio es que dejemos que Dios obre y cuando Dios obra nos limpia y esto es lo que es la santidad. Dios quiere controlar nuestro corazón para que podamos vivir en su voluntad. Porque recuerden, si el enemigo está controlando nuestro corazón, vamos a hacer la voluntad de él. Pero si Dios a través de su Espíritu Santo dejamos que controle nuestra vida, sometemos nuestra voluntad a la de él, entonces caminaremos en la voluntad de Dios y por lo tanto esto nos va a llevar a la santidad. Y esto es lo que Dios desea, es lo que Dios quiere para nosotros. Miren, vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, para que vean que esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. La cuestión es si nosotros queremos esto para nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a Romanos 12, 2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. So, miren, no se conformen a este siglo. Ujú. Cuando habla de este siglo, habla de este mundo, o sea, del sistema, el sistema del enemigo en la cual todo ser humano que no tiene a Dios pertenece, ¿verdad? Lo que llamamos el mundo o el sistema mundano. Es este sistema que el enemigo ha implementado en todos aquellos que no tienen a Dios y por lo tanto están bajo el control del enemigo. Sí. Por eso dice aquí, no se conformen a este siglo, no se conformen a como todos viven, porque están bajo el control del enemigo. Dice, más bien sean transformados. Y esto es lo que está hablando el profeta Ezequiel. Cuando Dios promete hacernos el trasplante de corazón, está hablando de esta transformación, de tener el corazón duro, la mente dura que se resiste a Dios, ahora tiene un corazón blando, un corazón de carne que se moldea por la palabra de Dios. Dice, si no sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya ven que aquí una vez más está confirmando el hecho que el corazón es donde están nuestros pensamientos. Sí. En el profeta Ezequiel habla de un cambio de corazón. Aquí está hablando de una renovación de nuestro entendimiento porque está hablando de la mente del hombre y la mujer. Tenemos que ser transformados y renovados en nuestra mente. ¿Con qué fin? Dice, para que comprueban o para que conozcan la buena voluntad de Dios. En otras palabras, aquellas personas que se mantengan bajo el dominio del enemigo, bajo el control del diablo, bajo el lazo del maligno, ellos no pueden conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que conocen es la voluntad de sus carnes, la voluntad del enemigo. Yeah.
Al menos que el hombre y la mujer abran su corazón a Dios y permitan que Dios los cambie, entonces conocerán la voluntad de Dios. Y dice aquí que es agradable y perfecta. Entonces, por esto, hermanos, es de que la Biblia hace tanto énfasis en el hecho de que tenemos que pasar por una transformación. Y todo inicia en el corazón. Si dejamos que Dios inicie la obra en el corazón, todo lo demás va a ser fácil. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. Hay personas que lo quieren ser al revés. Dicen, no, pues yo voy a ir a la iglesia cuando yo cambie mi vida. No se puede. El hombre jamás podrá cambiar si el enemigo es el que tiene el control de su corazón. Oh, que yo voy a ir a la iglesia ya que ya esté más viejito, que ya pasen los años, que ya no tenga nada que hacer. ¿Quién sabe si vamos a llegar a esa edad? Y es por eso que Dios pide nuestro corazón. Si le entregamos el corazón a Dios, la transformación va a ser fácil, porque es Dios quien la hace, no nosotros. ¿Cuánta gente tiene años batallando con la borrachera y no puede salir? Porque el enemigo tiene su corazón. ¿Cuántas personas están batallando con la drogadicción y no Yeah. pueden salir? Porque el enemigo está controlando su corazón. ¿Cuántas personas batallan con el adulterio, la fornicación, los deseos de lascivia y quieren cambiar, pero no pueden? ¿Por qué? Porque el enemigo controla su corazón. Pero si el hombre y la mujer conocen ¿cómo lo podemos llamar? No es un secreto porque ya está en la Biblia, pero si conocieran este principio bíblico de que nosotros no somos quienes vamos a cambiar, sino que es Dios, entonces sería mucho más fácil. Pero ¿qué creen? Como el enemigo no le conviene que conozcamos la verdad, es por eso que los tiene en una mente entenebrecida. No los deja. Hasta muchos se molestan, ¿verdad? Cuando queremos ir a una persona a hablarles de la palabra de Dios para que sean libres, ¿qué hacen? Se molestan. No, que yo no tengo tiempo, que eso es para santurrones, que yo estoy muy ocupado, que tengo otros proyectos. Rechazan la oportunidad de cambiar, de ser libres. Pero que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Porque todos estamos en el mismo barco o estábamos. Y algunos hicimos caso al primer llamado, otros a la segunda llamada, otros a la tercera llamada, otras quizás Dios les ha llamado 50 veces, pero es por la misericordia de Dios, es por el amor de Dios que dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos a un fiel arrepentimiento. Y por eso es de que muchos de nosotros estamos vivos solo por la misericordia de Dios. Amén. Entonces, acabamos de ver la importancia o más bien la necesidad de un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque si Dios no cambia nuestro corazón, jamás vamos a poder vivir en santidad. Yeah. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? No, no, no. ¿No? Eh, Bueno, entonces continuamos. Punto número 2 en nuestro estudio, el orden de santidad. El orden de santidad. Cuando Dios inicia la obra en nosotros, el proceso de santidad primeramente se debe manifestar en lo interno, en el corazón o en la mente. Y después debe manifestarse externamente. Amén. Una vez más, el orden de la santidad es primero en lo interior, porque es donde está el corazón. Y cuando en el corazón ocurre la transformación, el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y nos santifica en lo interior, entonces después viene la santidad externa. Primero lo de adentro y después lo de afuera.
Esto es el orden de santidad. El querer aparentar una santidad externa sin primero tener la interna es algo que a Dios no le agrada, ya que es una forma de hipocresía. Amén. Y esto es lo que se le llama ser religioso. Una persona que por fuera aparenta ser justo, ser bueno, ser santo, pero que en su corazón está lleno de maldad. Eso es vivir en hipocresía. ¿Y saben qué? Esta era la condición de la gente religiosa en el primer siglo cuando Cristo estaba predicando, cuando estaba enseñando. Y por este motivo es que la élite religiosa no quería a Yeshua, porque estaba exponiendo su hipocresía. Vamos a Mateo capítulo 23, versículos 26 al 28, para que podamos ver la condición de los religiosos en el primer siglo y cómo ellos precisamente vivían una santidad hipócrita, ¿ok? Que el orden de santidad para ellos estaba al revés. Ellos primero se enfocaban en la santidad externa, pero su corazón estaba lleno de inmundicia. Vamos a Mateo 23, versículos 26 al 28, por favor. 28. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay Amén. de vo- Entonces, aquí, hermanos, vemos, según el pasaje, habla sobre los fariseos, ¿verdad? Aquí está, incluso los llama fariseos ciegos. Y los fariseos pues en esta ocasión tenían el problema de que estaban viviendo una santidad hipócrita. Lo interesante es que los fariseos eran un grupo, una secta, una denominación dentro del judaísmo del primer siglo que se enfocaba muchísimo en apartarse de la gente pecadora para evitar ser contaminados. Incluso el nombre fariseo viene del hebreo perushim, que literalmente significa los separados. Este grupo, quien su misión de vida era vivir apartados para, según ellos, ser santos, en realidad resultó ser una hipocresía porque la santidad que ellos practicaban solo era externa. Ellos habían sido engañados por la falsa religiosidad y consecuentemente sus corazones estaban endurecidos. Por este motivo es que cuando Yeshua predicaba la palabra de Dios, ellos la rechazaban. Y esto para mí se me hace algo que es interesante y triste, porque aquí tenemos a este grupo de personas que incluso eran maestros de la ley, maestros de la palabra de Dios, eran líderes religiosos que según ellos pues eran la luz para los que son pecadores. Pero lo triste es de que por fuera aparentaban luz, pero por dentro tenían unas tinieblas desde el mismísimo diablo. Y ante tal situación, Yeshua comenzó a predicar la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Que al predicar la verdad, al predicar la verdadera luz de Dios, expuso la hipocresía y las tinieblas que estos maestros de la palabra, según ellos, tenían. Así que miramos que ellos rechazaban la enseñanza de Yeshua porque no les convenía. Y pues cuando Yeshua comenzó a exponerlos públicamente,
Y la gente comenzó a ver que la santidad de ellos era una santidad hipócrita porque solamente se enfocaba en lo externo. Entonces comenzaron a tener problemas con Yeshua, ¿verdad? Entonces, miramos aquí que esto es una realidad que tanto como el pecador que no conoce de Dios, como aquella persona que ya conoció de Dios puede caer en en este orden de santidad equivocado. Primero es lo interno y después es lo de afuera. Pero aquí los fariseos del primer siglo tratando de ser santos, de no comer con los pecadores. Por eso es que en muchas ocasiones acusaban a Jesús, decían, ¿por qué tú comes con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores? ¿Por qué comes con ellos? Y es porque los fariseos ni se juntaban con ese tipo de gente, porque ellos podían ser contaminados. Pero lo que no se daban cuenta es que la contaminación de ellos ya estaba en ellos mismos, estaba en el corazón de ellos. Y lo triste es de que así como existía esta actitud farisea, le podemos llamar así, en el primer siglo, esta actitud sigue sucediendo en el día de hoy. Recordemos que en temas pasados ya hemos aprendido, consultado la palabra de Dios donde enseña que existe un patrón cíclico de la historia humana. Esto enseña que la historia humana tiende a repetirse, que quizás son diferentes personajes, pero es la misma historia. Y vamos a ir a la Biblia para que los que quizás no han escuchado de esto lo puedan leer, para que entiendan cuál es este patrón cíclico de la historia humana. Vamos a Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 al 10. Ya vamos terminando, hermanos. A ver quién me ayuda a leer esto. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 al 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí esto nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No Amén. hay memoria de lo que Amén. Hasta ahí, pereció. gracias. So, aquí podemos encontrar lo que les estaba explicando, de que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Por qué? Dice aquí el escritor, dice, ¿qué es lo que fue? O en otras palabras, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo mismo que será. O sea, lo que pasó lo que sucedió en el pasado o va a ocurrir una vez más en el futuro, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, cuando entendemos este principio bíblico y entendemos que la historia se repite, si es que hubieron personas religiosas que vivían en una santidad hipócrita en el primer siglo, esto indica que también habrá este mismo tipo de personas hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en el pasado va a suceder otra vez. Todo aquel que se llame cristiano, hijo de Dios, pueblo santo, discípulo de Cristo o cualquier otro tipo de nombre, pero viven hipócritamente, es un síntoma de que su corazón no ha sido transformado como Dios prometió en Ezequiel. Esto no es por culpa de Dios, sino porque tales personas no han querido dejar que Dios obre en ellos para cambiar. Estas personas religiosas se enfocan tanto en aparentar una santidad externa para esconder su corazón carnal e inmundo como los fariseos, ¿verdad? Y es una máscara.
Los fariseos estaban viviendo una realidad enmascarada. Ellos querían cubrir o aparentar santos porque su corazón no era santo. Y esta es la condición de muchos hoy en día. Ahora, los que están en el mundo, en el sistema del enemigo, obviamente pues ellos no tienen este problema de hipocresía porque ellos viven siendo pecadores, porque el enemigo controla sus vidas. Pero ¿qué de aquellos que se dicen cristianos, pueblo de Dios, todo esto, pero que viven en una santidad que no es la correcta, que no siguen el orden de santidad establecido en la palabra, que debe comenzar en el corazón? Son ese tipo de personas que toda su vida van a vivir una vida frustrada porque su corazón no está en armonía con lo que hacen, ¿verdad? Su exterior no está en armonía con su interior. So, naturalmente uno va a entrar en una frustración y va a estar luchando, luchando, luchando. ¿Por qué? Porque está peleando contra su naturaleza. Pero si dejamos que Dios obre en nuestro interior y sometemos nuestro corazón a la voluntad de Dios, entonces va a fluir, va a haber perfecta armonía, porque lo que hay adentro se refleja afuera. Y no vamos a tener que estar luchando, vamos a ser libres, porque Dios es el que ahora controla nuestro corazón. Entonces, hermanos, como conclusión, después de descubrir la importancia de la santidad para el pueblo de Dios, debemos entender que la santidad lleva un proceso, ¿ok? No es de la noche a la mañana. Primero debemos dejar que Dios nos haga un trasplante de corazón para quitar el duro que se revela contra Dios, para poder poner en su lugar un corazón blando que se someta a Dios y a su palabra. Lo que esto significa es que Dios nos va a cambiar la mente para que nuestros pensamientos y emociones giren alrededor de su voluntad. Al tener un corazón nuevo, Dios puede depositar su Espíritu Santo y hacer que busquemos vivir en santidad. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, va a ser natural vivir en santidad. Esta santidad debe iniciar en el corazón, ya que del corazón o la mente es de donde salen todas las cosas. Al experimentar una santidad interna, poco a poco se irá manifestando en lo exterior. De modo que la santidad genuina es la que origina adentro para después manifestarse por fuera. Amén. Una vez más, la santidad genuina o la santidad verdadera es la que origina en el interior para después manifestarse por fuera. Y no es al revés. Amén. Y para concluir, les voy a leer yo aquí esta porción de Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Así que este es el mandato para nosotros, que debemos todos los días procurar por limpiar de toda contaminación del pecado y poder ir perfeccionando la santidad. Y por eso les explicaba que no es de la noche a la mañana, es un proceso de perfección, que Dios nos va enseñando, nos va revelando cada día esas cosas que a Él no le agradan, para que nosotros comencemos a deshacernos de esas cosas, de limpiar nuestro corazón. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Así que, hermanos, con esto concluyo el tema de hoy. Una vez más,
El tema fue la santidad interna y espero que haya sido de bendición para ustedes. Quisiera preguntar si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que no quedó claro. No, todo claro, aprendí bastante en eh, Amén. Excelente. De eso se trata, de ir aprendiendo. Amén. Me alegro que estamos aprendiendo. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se podría hacer, digamos, cuando tienes amistades o familiares que no están, pues alineados a lo que es la palabra de Dios, que digamos, pues, que les gusta andar de fiestas, que les gusta andar haciendo, pues, tú sabes, pecando de a diario? ¿Qué se recomendaría para una situación así? Excelente. Buena pregunta. Y aquí es donde quiero ser cuidadoso en lo que digo, porque igual como todas las cosas, los extremos son malos, ¿verdad? Por una parte, conviene irse alejando de estas amistades, porque si ellos practican algo y al yo estarme juntando con ellos, me voy a hacer como ellos, ¿verdad? Es más fácil que yo me convierta a ellos o que ellos se conviertan a mí. So, por una parte es ser sabios y de cierta manera mantener una distancia. Pero por otro lado, también no podemos alejarnos en la totalidad como lo hacían los fariseos. Porque entonces, ¿cómo es que vamos a poder hablarles de Dios si no estamos entre ellos? En ejemplo de Jesús, de Yeshua, él andaba entre pecadores no porque él quería practicar el pecado como ellos, sino iba y comía, compartía entre ellos con el fin de compartir la palabra de Dios, que fuera una oportunidad para compartirles la luz de la palabra y ver si quizás uno de ellos pudiera ser obediente y comenzar este proceso de transformación. Entonces, no podemos aislarnos del mundo, porque entonces no vamos a cumplir el mandamiento de ir y predicar a todas las naciones, ¿verdad? Pero también no podemos estar con ellos y participar de lo que hacen ellos cuando Dios ya nos enseñó que es pecado. Entonces, mi opinión, mi recomendación es que sigamos compartiendo con ellos, pero de una manera sana. O sea, ya si ellos nos están incitando a las borracheras, al pecado, a hacer cosas que van con la palabra de Dios, uno debe marcar su línea. Pero si nos invitan a una comida por ahí que podamos y se preste, ¿verdad? La oportunidad, entonces no le veo nada malo. Como les digo, Jesús es nuestro ejemplo. Él andaba entre pecadores, no para practicar el pecado. Andaba entre ellos para predicarles la palabra. Entonces, es nomás, hermanos, ser sabios, ¿verdad? Convivir con ellos, pero no convertirnos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Entonces, hay un balance que uno debe aprender y ahí es donde entra el Espíritu de Dios, el discernimiento, la sabiduría, y conforme vamos aprendiendo lo que dice la palabra, vamos a ir alimentando nuestro espíritu, se va a ir fortaleciendo y esto nos va a ayudar a poder resistir ciertas tentaciones, ¿verdad? Entonces, eh, mi recomendación una vez más es no dejar de convivir con ellos, pero sí marcar límites. O sea, no voy a participar. Si ellos van a ir a pecar, yo no participar de ese pecado. Amén. Excelente. No sé si quedó claro o si alguien quisiera comentar o preguntar algo más. Muy claro, gracias. Amén. ¿Alguien más? Va por aquí todo claro. Perfecto. Bueno, pues entonces parece, hermanos, que
que ya no hay preguntas ni comentarios, así que vamos a concluir el estudio, la grabación. De antemano quiero agradecer a mis hermanos que se han conectado el día de hoy y también a aquellos que van a escuchar la grabación por YouTube, que espero que esto sea de edificación espiritual para sus vidas. Y pues nos miramos, con la ayuda de Dios, nos miramos la próxima semana. Así que concluimos aquí la grabación. Dios me los bendiga y tengan una semana próspera.